Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Hoy seguimos con la serie de análisis de la caja básica. Ya sabéis que estamos revisando todas las cartas, tanto de jugador como de héroe, y lo estamos haciendo por esferas. Este es el cuarto y último episodio de la serie, en el que vamos a analizar la esfera de influencia de saber. Vamos allá. Como siempre, antes de pasar a ver una por una todas las cartas, ya sabéis que me gusta hablar un poquito sobre la esfera de influencia en sí. Seguramente que si hemos echado nuestras primeras partidas, nos hemos dado cuenta de una de sus grandes virtudes que tiene, y es la única esfera con capacidad de curar a aliados y a héroes. Tenemos cartas vinculadas, tenemos cartas de eventos, tenemos también a héroes y aliados, como Glorfindel o la hija de Nimrodel, que nos permiten curar a personajes. Otra de las virtudes que también tiene esta esfera de influencia, que igual en las primeras partidas no lo vemos tan claro, pero ya en las siguientes sí, es que tenemos cartas de control de mazo muy buenas. Tenemos a personajes como Denethor o Genamarth que nos permiten consultar el mazo de encuentros y ordenarlo a placer. Así que si podemos prevenir esa carta de encuentros letal, como podría ser un troll de las colinas, o como podría ser esa traición que te echa por abajo la partida, pues con Denethor tendríamos la opción de pasar esa carta a que sea la última del mazo de encuentros y hacer nuestra partida más llevadera. Más virtudes. Por ejemplo, otra más es, yo creo que es una esfera de influencia bastante polivalente. Tenemos un conjunto de aliados muy buenos que nos permiten ir a la fase de misión con cierta solvencia. Obviamente no podremos ir a misión tan bien como si llevásemos un monoesfera de espíritu, pero que podemos tener resultados, como por ejemplo en táctica, que no tenemos nada que hacer prácticamente. Y también tenemos presencia en combate, que otra vez no es lo mismo como si fuésemos con la esfera de táctica, pero creo que en combate podemos hacer algo, especialmente en defensa. Tenemos buenos defensores, pero sí también tenemos atacantes como Glorfindel con un 3 de ataque y un conjunto de aliados que igual uno por uno no son muy fuertes, pero tener varios de ellos en mesa sí que nos consiguen hacer, nos permiten hacer ataques más poderosos. ¿Qué es quizá lo que yo he visto más flojo de la esfera? Cuando yo estoy jugando en mazos monosfera, ¿sabes? Que son solo de saber, me he dado cuenta de que tengo muchas cartas en la mano, pero que no tengo recursos para pagarlas. Y no tengo ninguna manera de generar ese recurso adicional. ¿Qué pasa? Que en monosfera, claro, teniendo 3 recursos de saber, sí que es posible que pueda jugar algunas cartas. Pero cuando ya voy en monosfera o triesfera, sí que necesito, sí o sí, llevar alguna esfera que genere recursos adicionales para jugarlas. Que son cartas muy buenas, como la trampa del bosque o la hija de Nimrodel o el instinto de supervivencia, pero claro, tienen un coste de 3, 2, 3, algunas más alto, que lo hace bastante injugable. Vale, pues yo creo que con eso ya tenéis una visión global de la esfera, así que vamos a pasar a ver a los héroes. Como vamos a ver, la esfera de influencia de saber tiene héroes muy buenos. El primero de ellos es Denethor. Una amenaza inicial muy bajita, de 8. Y luego sus stats, 1 de voluntad, 1 de ataque, 3 de defensa y 3 puntos de golpe. Y luego tenemos una acción que dice, agota Denethor para mirar la carta superior del mazo de encuentros. Puedes mover esa carta a la parte inferior del mazo. ¿Vale? Vamos a empezar primero por sus stats. Lo que hemos dicho, amenaza inicial muy bajita, perfecto. Luego tiene 1 de voluntad, 1 de ataque, que no es mucho, o es poquísimo, pero es que para Denethor nos da igual. Si tuviese 0, también me valdría. Luego tenemos 3 de defensa, que es un número altísimo, con 3 puntos de golpe. Así que ya tenemos que es una carta que es una buena defensora. Entonces, con que normalmente si va a ir a combate, va a ir a defender, no me importa mucho. Ni que tenga uno de voluntad, porque no va a ir a la fase de misión, y que tenga un ataque, tampoco me importa mucho, porque no lo voy a usar para atacar. Lo que sí que lo voy a usar es para defender. Pero es que luego su habilidad te da unas opciones de control de mazo brutales. Que dice, agota Denethor para mirar la carta superior del mazo de encuentros. Claro, yo puedo mirar esa carta antes de que me salga y decidir qué hago con ella. Por ejemplo, si ahora mismo no tengo aliados que puedan llevar a un combate y miro la primera carta de encuentros y es un bicharraco enorme, una pedazo de araña o la serpiente esa de Victoria o el troll mismo de las colinas, claro, yo puedo decidir ponerlo debajo. O sea, ya no es mezclar el mazo y que igual me puede volver a salir. No, no, lo pongo debajo y tengo la garantía de que ese ya no me va a volver a salir. O sea, me parece una pasada. ¿Qué cartas podemos usar con él, con Denethor? Coraje inesperado. Recordad, esa carta vinculada, que se la vinculamos a Denethor, y podemos agotar el coraje inesperado para volver a preparar a Denethor. Eso nos daría las opciones de usarlo como defensor y luego poder usar su habilidad. O de poder usar su habilidad 2 veces para tener más control del mazo. Otra de las cartas que le va muy bien, y ahora lo veremos, es a Genamarth. Genamarth tiene una habilidad muy similar a la de Denethor, pero no nos permite volver a colocar la carta debajo del mazo. Nos la deja consultar la primera y punto.
Eso puede ir muy bien porque si usamos la habilidad de Denethor y la carta que va a salir es muy dura, no nos interesa jugar, que nos aparezca, la podemos colocar debajo y luego usar a Genamarth para ver la siguiente y estar preparados a lo que pueda venir. Denethor desde luego, es un aliado, o sea, es un héroe, perdón, muy bueno y creo que donde más brilla es en solitario o con pocos jugadores en la partida, porque en solitario yo veo la carta que viene y yo tengo el 100% de información de cartas que va a salir en el mazo de encuentros. Si somos 2, ya es el 50%. Si somos 3, es un 33%. Que sigue siendo una ventaja muy buena, ojo, pero no es tan decisiva como si fuese con solo un jugador. Y ya por último, esto es una cosa que vamos a ver en bastantes cartas de saber, pero bueno, aplica para no solo las de saber y demás. Tenemos muchos personajes que tenemos que agotarlos para hacer su acción. Yo os aconsejo usar esta acción al final de la fase de combates. ¿Por qué? Porque es muy típico que el mazo de encuentros nos haga perrerías a personajes que tenemos ya agotados. Suele pasar de hazle un punto de daño a todos los personajes agotados. O cada personaje que haya participado en la misión. Bueno, ya me entendéis. Entonces, la puedo hacer antes de recuperación. Yo puedo usar a Denethor, hago su habilidad en la fase de combate, al final, cuando ya se han resuelto todos. Y luego ya la siguiente fase, que es la de recuperación, lo puedo volver a preparar. Eso además me daría una ventaja adicional por si tuviese que consultar la siguiente carta de encuentros. Ya podría haber mirado 2. Creo que ha quedado claro lo de la habilidad de combate, si no, lo explicaré más adelante, pero creo que ha quedado claro. El siguiente héroe de la caja básica para el saber es Glorfindel. Tiene una amenaza inicial de 12, lo que es un número muy alto, aunque bueno, eso se suele traducir en unos stats altos también. Tiene 3 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa y 5 puntos de golpe. Y su habilidad dice, acción, paga un recurso de la reserva de Glorfindel para curar un punto de daño a cualquier personaje, límite de una vez por ronda. Vale, empezamos por la amenaza inicial. Ya hemos dicho que es un número alto. Además, lo que a mí me pasa con Glorfindel es que es un héroe muy bueno, o sea, al final es un aliado que quién no lo querría tener en mesa. 3 de ataque, 3 de voluntad, 5 puntos de golpe, o sea, es que es un personaje muy valioso. Pero no creo que tenga las habilidades suficientes como para hacer un mazo alrededor suyo. Entonces, que sea un héroe adicional, digamos, y me cueste 12 de amenaza inicial, me parece un poco caro, la verdad. Luego sus stats. 3 de fuerza de voluntad, es un número buenísimo, me encanta. 3 de ataque, es un número buenísimo, me encanta. Además, lo que decíamos, que es una esfera que es polivalente, pero no destaca mucho ni en fuerza de voluntad ni en ataque, sí que defiende bien, pero no tal. Y Glorfindel puede ser ese complemento para que esta esfera acabe de arrancar en esos lados. Luego, las stats de defensas, que claro, 1 de defensa y 5 puntos de golpe. Claro, es que, a ver, 5 puntos de golpe está muy bien, pero solo 1 de defensa es que le va a entrar, no lo convierte en un buen defensor, porque es que le va a entrar todo el daño. Entonces, claro, no va a poder parar muchos ataques, 2, a lo sumo 3, y no muy fuertes. Claro, si tuviese, por ejemplo, 2 de defensa y 4 puntos de golpe, sería muchísimo más interesante. O como antes de Denethor, 3 y 3, ya sería increíble Glorfindel. Hablamos de su habilidad también. Está muy bien, pagas un recurso y curas un punto de daño. Y encima no tengo que agotar a Glorfindel para hacerlo, a diferencia que ahora la veremos a la hija de Limrodel. ¿Qué me pasa a mí con la habilidad? Que la veo un poco cara, la veo bastante costoso tener que pagar un recurso para un punto de golpe. Y más cuando ahora veamos otras cartas que el ratio de recursos contra puntos de golpe curados es bastante mejor. Ya hemos dicho lo malo, ¿vale? Ahora yo voy a hablar por qué Glorfindel sí que me gusta. Pese a que Glorfindel hemos dicho que no es un buen defensor, sí que tiene una cosa muy buena, que tiene 5 puntos de golpe. Eso significa que tenemos un colchón bastante ancho para absorber ataques sin defensores. Entonces, ¿qué temática queda muy bien para recibir ataques sin defensores? La que vimos en el análisis de liderazgo, la de Gloin. Si llevamos a Gloin y Glorfindel juntos, me sirve como de seguro de vida de Gloin. Primero, que nosotros recibimos un ataque. Vemos que al final con la carta de sombra la cosa se ha complicado y van a hacerle 4 puntos de daño. Claro, o 3. Si Gloin ya tenía algún punto de daño, me lo va a liquidar. Con Glorfindel puedo tener ese cojín, puedo tener ese seguro de decir, bueno, si las cosas van muy mal, le puedo poner el daño a Glorfindel, que no va a morir porque tiene 5 puntos de golpe y va a aguantar ese ataque. Y otra cosa por la que me gusta Glorfindel es su habilidad.
Sí, ya hemos dicho que es muy costosa. Es un poco engorro que solo tengamos el límite de una vez por ronda, porque al final tampoco creo que sea una habilidad que yo pueda gastarme 20 recursos, y menos en la esfera de saber. No voy a tener 20 recursos, difícilmente. Pero su habilidad puede ser la diferencia entre que Glowing muera o no. Pongamos el caso, resolvemos un ataque, ¿vale? Tenemos un ataque, en ese ataque hemos decidido poner a Glowing de defensor, así que ya tiene que ser él el que reciba el daño sí o sí, y tenemos una carta de sombra que al revelarla pone el enemigo tiene +2 de fuerza, y ya está, igual ese +2 de fuerza es suficiente para eliminar a Glowing. Pues, antes de resolver el daño de combate, yo puedo usar la habilidad de Glorfindel para curarle un punto de daño antes de hacer la resta entre el ataque y la defensa. Y eso probablemente le salve la vida. Otro héroe que me gusta jugar con Glorfindel es Gimli, por razones similares. Gimli también tiene mecánicas de recibir daño y, aunque también tiene unos puntos de golpe muy altos, también tiene 5 Gimli, aunque tenga 5, normalmente Gimli no va a estar incólume. De hecho, la gracia de Gimli es tenerlo herido, que es cuando se convierte en una bestia parda. Pues Glorfindel te da ese puntito de control que a veces es suficiente para que el héroe no muera. Es como, tenemos algo similar nos pasa con Eowyn, que nos da su habilidad de descartar una carta de la mano para tener un puntito más de voluntad. Pues ese puntito de control para ganar o no la fase de misión me parece igual de buena que en Glorfindel, de ese puntito de más para que no me muera el héroe. Así que en general, Glorfindel, pese a tener sus luces y sombras, yo creo que es un buen héroe. Y la última héroe de la caja básica para saber es Verabor. Tiene 10 de amenaza inicial y sus stats son 2 de voluntad, 2 de ataque y 2 de defensa, con 4 puntos de golpe. Dice acción, agota Verabor para elegir a un jugador. Ese jugador roba 2 cartas. Límite de una vez por ronda. Bien. Empezamos por la amenaza inicial. Es 10. No es un número elevado, pero es un número bastante respetable. O sea que Verabor no es ese héroe que... Vale, necesito uno con la amenaza bajita para complementar. No, Verabor no es ese héroe. Si vamos a construir un mazo alrededor suyo es porque realmente necesitamos a un héroe así. Ahora bien, vamos a ver sus stats. 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 4 puntos de golpe. Es buena yendo a misión, no es espectacular, pero es buena yendo a misión, es buena atacante y es buena defensora, porque tiene 2 de defensa y 4 puntos de golpe. Ya hemos dicho que es mejor defensa, por ejemplo, que la de Glorfindel, porque, claro, cada ataque que reciba Verabor va a amortiguar 2 puntos de golpe. Entonces, claro, es que a la larga es como si tuvieses más puntos de vida. Y, bueno, es eso, lo que digo. Creo que define muy bien a la esfera de saber, que no destaca en nada en esas fases, pero es bastante solvente en todo. Ahora vamos a hablar de su habilidad. Agota Verabor para elegir a un jugador. Puede ser cualquier jugador de la mesa, no hace falta que sea solo para ti. Ese jugador roba 2 cartas, límite de una vez por ronda. Para mí, esta la convierte, todavía porque la erratearon, en la mejor héroe de la caja básica. Siempre he tenido la sensación de que en este juego robamos muy poquitas cartas. Solo por robar una carta por ronda me parece poquito. Con Verabor pasamos de 1 a 3. Y es un montón. Puede ser que digas, bueno, sí, robar cartas no está mal, pero claro, es que 3 de ataque o 4 de defensa o lo que sea. Hay que venirse siempre a los principios. Esto estoy pensando en hacer un vídeo de construcción de mazos para explicar esto mejor. En un juego de cartas, lo más básico es que para ganar tienes que jugar cartas. Y para jugar cartas necesitas tener cartas en la mano. Es esencial. Entonces, puede ser que te robes un Gandalf, robes un Faramir, robes cartas con recursos muy altos y que no puedas jugar en ese momento. Y digas, vale, tengo recursos, tengo cartas, pero no las puedo jugar. O directamente que las juegas todas, usas habilidades como el Protector de Lorien o a Eowyn, que la tengo por aquí, que es descartas y te quedas sin cartas en la mano. Y puedes tener un montón de recursos, pero no puedes jugar nada. Y empezar a perder aliados, porque en el combate te has enfrentado a un enemigo muy fuerte y tú no puedes, más que nada, que ir perdiendo aliados. Pues, de verdad, el cambio que hace Verabor en la mesa es brutal. Y más cuando estamos jugando en un escenario que es difícil y dices, bueno, solo tengo alguna esperanza si me toca Senescal de Gondor o si me toca la Piedra de Celebrian o si me toca el Coraje Inesperado. Claro, si robamos una carta por ronda, llevando un mazo de 50 cartas, para ciclar todo el mazo necesitaríamos 50 rondas. Claro, con Verabor triplicamos el ritmo de cartas. Entonces es mucho más probable que nos salgan la carta que estamos buscando o la que sería determinante para ese escenario.
Lo que digo, para mí es un 10. Y encima, esto ya es como curiosidad, aquí pone límite de una vez por ronda. Antes no lo había. Entonces, antes colocábamos coraje inesperado en Verabor y empezábamos a robar, pero a saco. O sea, es que teníamos en la mano tranquilamente 15, 20 cartas. De hecho, en alguna de las partidas que tengo grabadas por el canal, pese a usarla una vez por ronda, tengo la mano llena y siempre tengo la carta que necesito en el momento adecuado. Dadle una oportunidad, ya veréis que os arrepentiréis. Venga, pues pasamos con los aliados. El primer aliado es la hija de Nimrodel. Tiene un coste de 3 y unos stats lamentables. Tiene 1 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa y un punto de golpe solo. Su acción: agota a la hija de Nimrodel para curar hasta 2 puntos de daño a un héroe cualquiera. Bien, si lo vemos como un aliado, típico, clásico, que va a ir a combate, que va a atacar, que va a defender, es muy flojo, ¿vale? O sea, un coste altísimo y unos stats muy malos. Pero ¿qué pasa? Que tiene una habilidad muy buena. Agota a la hija de Nimrodel para curar hasta 2 puntos de daño de un héroe cualquiera. Fijaos que ni siquiera es necesario que sea tuyo. Puede ser un héroe de cualquier jugador de la mesa. Así que en multijugador probablemente esté curando todas las rondas. ¿Dónde se hace todavía más fuerte? Pues en los mazos que hemos visto antes con Glorfindel. Los mazos de Gloin. Gloin puede recibir 2 puntos de daño por ronda y esa ronda la puede curar la hija de Nimrodel. Entonces, estaríamos generando 2 recursos adicionales con Gloin por turno y encima recibiendo daño que presumiblemente sería de un ataque que no hemos defendido. O sea que también nos estaríamos ahorrando la acción de un aliado de defender. Es una pasada. Lo mismo con Gimli. Si vemos que se nos está yendo de las manos, a Gimli no querrás típicamente curarlo tanto, pero si se te está yendo de las manos la vida de Gimli y está en peligro, lo mismo de antes que decíamos, se revela carta de sombra, vemos que el efecto va a ser letal con Gimli, antes de hacer el recuento, uso hija de Nimrodel, le curo 2 puntos de daño y probablemente lo salve de morir. Y si encima tengo a Glorfindel, puedo curarle 2 más 1, 3 y muy difícilmente Gimli va a caer. ¿Qué cosas malas tiene? Este punto de golpe. Este punto de golpe es que es de papel, la hija de Nimrodel. Y hay muchísimas traiciones que le hacen un punto de daño a todos los personajes que estén agotados, a todos los personajes que han ido a misión. Así que hay que ir con mucho cuidado. Yo el consejo que os doy es el mismo que os he dado con Verabor y con Denethor antes. Pero es que con Verabor también aplica. Si veis esa su habilidad, con que digamos que la podéis hacer, a no ser que la tengáis que hacer en un momento determinado, como hemos explicado antes con Gimli, justo antes de recibir el daño, si es una habilidad que la podéis hacer en cualquier momento, esperaos siempre al final de la fase de combate y antes de la fase de recuperación, porque así podremos agotar, hacer su habilidad y ya en la fase de recuperación, en la siguiente fase, ya los volvemos a preparar y ya pueden tener el uso que quieran. Hija de Nimrodel me parece muy buena, ahora mismo creo que es la mejor carta de curación de la caja básica, porque sí que es verdad lo que decíamos, como aliado no vale mucho, pero si lo pensamos de otra manera, pensamos, podemos curar 2 puntos de golpe por ronda, y si encima esa ronda no tengo que curar a nadie, tengo un puntito de voluntad por si fuese necesario la misión, creo que la hace una carta redondita. Además recordad que no es única, así que puede haber 2 y 3 hijas de Nimrodel en solitario. Bueno, si lo jugáis en solitario, jugáis en multijugador y la gente la lleva, podéis tener tropocientas mil hijas de Nimrodel en mesa, lo que podéis curar muchos puntos de golpe por ronda. El siguiente aliado es el herrero de Erebor. Otra vez es un aliado que no es único, por lo que podremos tener más de uno en la mesa, y tiene un coste 2 y 1 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Ya, sin mirar su habilidad, ya me parece un aliado con la relación coste-stats, si no es el mejor de la caja básica, de los mejores, porque tiene 1 de voluntad, que siempre va bien, 1 de ataque, que siempre va bien, 1 de defensa, siempre va bien, pero es que ya no es la suma, es poder elegir en esa ronda qué me viene mejor en ese momento. Y encima de defensor no está mal, porque tiene 1 de defensa, pero es que tiene 3 puntos de golpe, así que 2 ataques menores los puede aguantar, 2 ataques de fuerza 2 los aguanta, lo que hace súper bueno. Su habilidad dice, después de que juegues el herrero de Erebor, devuelve la primera carta vinculada de la pila de descartes de cualquier jugador a su mano. Es una habilidad que es muy buena, porque nosotros tenemos una carta vinculada muy buena en saber, que la vamos a ver ahora, que es la trampa del bosque, ¿vale? Que se vincula, ahora la veremos con más detalle, pero la vinculamos a un enemigo y hace que ese enemigo no ataque. Pues una vez liquidado ese enemigo, la carta de la trampa del bosque volvería a la pila de descartes. Pues al jugar al herrero, lo podríamos recuperar y volver a jugarla en otro enemigo. Esta carta tiene otro truco, además, que es a Éowyn. Si
Tenemos a Eowyn en juego, estamos jugando en un mazo biesfera o triesfera y llevamos también a Eowyn, que te decía una acción que dice: descarta una carta de tu mano para darle a Eowyn +1 de voluntad hasta el final de la fase. Cada jugador puede activar este efecto una vez por ronda. Claro, he dicho que si nosotros llevamos a Eowyn, pero porque siempre estoy jugando en solitario y claro, para tenerla en la mesa tengo que ser yo, pero puede ser cualquier jugador. Si yo tengo en la mano al herrero de Erebor y a la trampa del bosque, si yo sé que en la siguiente ronda voy a jugar al herrero de Erebor, yo puedo descartar en esta ronda la trampa del bosque para darle +1 de voluntad a Eowyn y luego, cuando juegue al herrero de Erebor, podré recuperarme a la mano la trampa del bosque. ¿Vale? Ya, solo por lo que hemos dicho, me parece un aliado buenísimo, de los mejores de la caja básica. Pero es que encima, además, tiene una cosa que es el rasgo enano. Ahora ya sabemos que el mes que viene van a salir los mazos de jugador que son temáticos y uno de ellos es enano. Y aunque todavía no he hablado de esos mazos, sí que se ha publicado la carta que van a reimprimir y es Dain Pie de Hierro, que va a ser un héroe que tiene una habilidad que dice: mientras Dain Pie de Hierro esté preparado, los personajes enano reciben +1 de ataque y +1 de voluntad. Así que mientras tengamos a este tío, por un coste 2, tenemos un aliado que no es único, con 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 3 puntos de golpe. Por 2 recursos, creo que en saber es lo mejor que podemos conseguir. El siguiente aliado de la caja básica es Henamar's Canto Fluvial. Ahora sí que tenemos un aliado único y tiene un coste de 1, 1 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa y un punto de golpe. ¿Vale? Esto es de papel, eso es un poquillo malo. Acción: agota Henamar's Canto Fluvial para mirar la carta superior del mazo de encuentros. Bien, simplemente vamos a mirar sus stats. Por un recurso tener +1 de voluntad, ya simplemente solo con eso es un ratio buenísimo. Tiene el mismo ratio que, por ejemplo, la piedra de Celebrian, que es una de las mejores cartas de la caja básica. Pues el ratio beneficio-recurso es el mismo. Y además tengo +1 de ataque. O sea que encima, si en esa fase no me interesa llevar nada de voluntad, también tendría ese ataque. Aunque tenga una defensa horrible, de 0 y un punto de golpe. Cualquier cosa lo mata. Sí. Pero es que por un recurso solo, podría ponerlo a defender del ataque de un bicharraco enorme que me haría 20 puntos de daño y que me mataría a cualquier héroe. Solo me cuesta un recurso ponerlo a defender y decir: ¿que te mueres? Vale, pues ya está, fuera. Y te ha costado un recurso para ese ataque durísimo del Nazgûl o del Troll. Ya está, uno y fuera. Y luego su habilidad. Acción: agota Henamar's Canto Fluvial para mirar la carta superior del mazo de encuentros. Ya en multijugador, esta habilidad es buena. Por lo mismo que decíamos con Denethor, que tienes información del mazo de encuentros y que puedes prepararte para ello. Pero es que en solitario tienes toda la información de lo que te va a venir esa ronda. Es que es el santo grial en solitario. Tú lo miras y usas su habilidad, miras la carta de encuentro y ya sabes que te va a venir. Puedes hacer un plan perfectamente y no va a haber sorpresas. De hecho, os digo una más, cuando juego en solitario a veces y no llevo la esfera de saber, uso el combo de llevar a Eowyn y hago su acción de descartarlo, lo descarto de mi mano para llevarlo a descartes y luego uso el evento resistir y luchar, que dice: elige un aliado con un coste impreso de X que esté en la pila de descartes de cualquier jugador. Pones aliado en juego bajo tu control. El aliado escogido puede pertenecer a cualquier esfera de influencia. Eso, llevo a Henamarth aunque no llevo a ningún héroe de saber, porque es que lo quiero siempre. Es que os digo más, si en vez de 1 costase 3, en solitario lo seguiría llevando. De verdad, es una carta que es absolutamente determinante. No solo tener personajes únicos por 3 en mi mazo, o sea, 3 copias de una carta en mi mazo, de una carta única, pero de Henamarth sí. Porque si lo vuelvo a robar, puedo usarlo, lo digo, como de defensor barato y volverlo a jugar otra vez. Es que digo que es la mejor carta, se lo digo a muchas cartas, pero otra vez, esta es de las mejores cartas del juego. De la caja básica, Henamarth. El siguiente aliado es el minero de las colinas de hierro. Es otro enano, sin ser único, así que podemos tener varios, y tiene un coste de 2 y 0 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe. El ratio de stats coste no es tan bueno como otros aliados, pero no está mal. O sea, también es mejor que muchos otros. Tiene una defensa y 2 puntos de golpe, lo que un ataque menor lo podría aguantar. Y es verdad que no tiene nada de voluntad, pero bueno, ese puntito de ataque, a veces sumando el ataque de mucha gente, puede ser, ¿sabes? Como de hormigas, de hormiguita a hormiguita, el que derrota al enemigo grande. Pero luego tiene una respuesta muy interesante que dice: después de que el minero de las colinas de hierro entre en juego, elige y descarta una carta vinculada de estado. Esta habilidad nos va a permitir
descartarnos cartas vinculadas de estado que el mazo de encuentro nos vincule. Y eso el mazo de encuentros nos lo suele hacer bastante. O incluso una carta de carga, tal. Si es una carta que se considera vinculada de estado, con esta carta, con el minero, nos la podemos quitar de encima. Os puede parecer poco, pero hay algunas cartas vinculadas que lo mismo, es que te echan la partida para atrás. Y para que lo sepáis, ya sé que no vamos a hablar de cosas que se han reimpreso y demás, pero de todo el material que se reimprimió con el montón de cartas que han salido, el montón de packs, el montón de expansiones y tal, que yo sepa, que igual luego, porque yo dejé el juego casi al final, pero que yo sepa, solo había 4 cartas que tuviesen un efecto similar a este. Y con este solo teníamos que jugar el minero. Ya está, juego el minero y ya está, y la desvinculo, sin más coste. Otra cosa buena que decir del minero, pues exactamente lo que hemos dicho antes del herrero de Erebor. Tenemos el mes que viene a Dain Pie de Hierro, lo que lo va a convertir por un coste 2 en un aliado de 1 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa y 2 puntos de golpe, que sigue siendo un personaje muy interesante. Y ya por fin, el último aliado de saber es Gleowine. Es un aliado único, ya sabéis, solo puede haber una copia de esta carta en mesa y tiene un coste de 2 y unos stats bastante flojos. 1 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa y 2 puntos de golpe. Por lo menos no tiene solo un punto de golpe y esas tradiciones de hazle un punto de daño a cada personaje agotado o cosas así, al menos no se lo llevan en mesa. Pero tiene una acción buenísima. Agota Gleowine para elegir a un jugador. Ese jugador roba una carta. Ya está. Una habilidad buenísima. Por 2 recursos. Duplicar el ritmo de robo de cartas del mazo. La verdad, lo que hablábamos antes. Tenemos un mazo de 50 cartas, como mínimo. Para robar la carta que tú quieras, puede ser que necesites 50 rondas para llegar al ritmo de una carta por ronda. Con él, por solo un coste de 2, ya duplicamos el ritmo. Ya serían 25 rondas. Sigue siendo una pasada, asumiendo que está la última. Pero bueno, sigue siendo un ritmo mucho mejor. Pero encima podemos elegir a cualquier otro jugador, que también pasaba con Verabor. Y además, si ya vamos bien de cartas, no necesitamos nada, también tenemos un puntito de voluntad por si fuese necesario para la misión. Es que sigue siendo un personaje redondo. Lo único malo que yo veo en esta carta es la ilustración. Es que no puedo con ella. Es que el tío este tiene un pelo muy raro y no sé, como que no pega mucho. Acabamos de ver además a Genamarth, que la ilustración es preciosa. Y, hostia, es que este tío, no sé, igual soy yo, que la parece horrible. Pero es que claro, es que veo esta que es guapísima y esto. Pero bueno. Como siempre, justo con estos dos, lo que estamos diciendo con las hijas de Limrodel y todos estos aliados y personajes. Su habilidad siempre al final de la fase de combate. No lo olvidéis, porque recordad que por haber usado a Genamarth, en la primera partida, la del Bosque Negro, está a punto de morir precisamente por tenerlo agotado antes de la fase de misión. O durante la fase de misión, antes de revelar la carta de encuentros. Siempre y cuando, siempre que podáis, por supuesto. O sea, no dejéis de usar la habilidad porque no estáis al final de la fase de combates. Pero si no os importa en el momento de la ronda en el que se use su habilidad, usadla siempre antes de la recuperación. Pasamos con los eventos del saber. Y la primera carta es el saber de Imladris. Es un evento de coste 2 y dice acción. Elige un personaje. Cura todo el daño de ese personaje. Hay una cosa que me gusta de esta carta y es que pone que cures a un personaje. Eso significa que puedes elegir tanto héroes como aliados, que a diferencia de otras cartas de saber, como la hija de Nimrodel, que solo te permite curar héroes. ¿Qué le veo a la carta? Que tiene un coste 2 para curar todo el daño a un personaje. Claro, como máximo vas a poder curar 4 puntos de golpe, porque el personaje con más puntos de golpe de la caja básica al menos es de 5 y no hay muchos como ellos. Entonces lo normal es que, claro, y encima buscando situación límite. Claro, la comparo con otras cartas de curación de la caja básica y si la comparo con la propia hija de Nimrodel, es que la hija de Nimrodel en 2 rondas cura 4 puntos de golpe, porque normalmente es verdad que con ella no podemos curar aliados, pero normalmente querremos curar a héroes. Claro, es que no solo 2 rondas, es que en la primera ronda en la que jugamos la hija de Nimrodel podemos curar al héroe 2 puntos de golpe y en la misma ronda, en la fase de recuperación, volverla a agotar y curarle esos 4 puntos de golpe que sería el máximo que podríamos curar con el saber de Imladris. Así que, claro, no me parece la mejor carta de curación, pero bueno, no está mal. De todas maneras, hay una cosa que tenéis que saber, que siempre decimos, esta carta es buena, esta carta es mala.
Claro, nosotros nos estamos poniendo en el supuesto de que sea un escenario en el que normal, por decirlo de una manera, en el que vamos a tener lugares difíciles, vamos a tener tradiciones duras, vamos a tener que luchar contra enemigos, y en ese escenario esta carta pues es más, quizá no tan buena como en otros escenarios, pero si veis algunas de mis partidas, si veis la de el viaje a Rosgovel, que es de la serie de Sombras del Bosque Negro, me paso toda la partida buscando el saber de Imladris. Así que cuando decimos que una carta es buena o es mala, hay que tenerla siempre en el contexto adecuado, porque va a depender muchísimo del escenario en el que juguemos, del contexto de la partida, del mazo que hayamos construido a su alrededor. Por eso lo digo, cuando digo que es buena o mala, cogerla con pinzas. Esta es una buena carta de curación. Ahora mismo digo que no creo que sea de las mejores. El siguiente evento de la caja básica de saber es la riqueza de Lorien. Tiene un coste de 3 y una acción muy sencilla. Elige un jugador. Ese jugador roba 3 cartas. Me sigue gustando mucho que siempre nos dejen elegir qué jugador roba 3 cartas. La carta me gusta porque robar ya hemos visto que siempre está muy bien y 3 cartas son muchas cartas. ¿Qué problema le veo? Ese 3 recursos, el coste de 3. Lo veo bastante alto, la verdad. Tener 3 recursos en la esfera de saber cotiza todavía más que en otras esferas que puedas generar recursos más fácilmente. Y además en saber tenemos cartas como Verabor, como Gleowine, que es que me rentan mucho más tenerlas en mesa que esta. De todas maneras, lo de siempre. Según qué contextos, la riqueza del Orient puede que sea la carta que necesitas para ganar. Pero bueno, es un buen evento. Un poco caro, pero claro, también digo una cosa. Si esta carta valiese 2, yo la incluiría 3 copias siempre que jugase saber. Entonces, claro, supongo que es el equilibrio entre una carta que es muy buena y luego hay una carta que se queda ahí, en el límite. El siguiente evento es la astucia de Radagast. Es un evento de coste 1 y dice acción de misión. Elige un enemigo del área de preparación. Hasta el final de la fase, ese enemigo no contribuye con su amenaza. Yo tengo que decir que al principio estas cartas a mí no me gustaban nada, porque pese a tener un coste de 1, que no es alto, decía, claro, reduzco la amenaza, pero eso solo me sirve una vez. O sea, me va a salvar el culo solo una ronda. No es una carta que es como permanente, que me va a dar beneficios toda la partida. Es solo una vez y ya está. Y entonces voy a tener el mismo problema la siguiente ronda. Entonces es como parchear de alguna manera. Luego con el tiempo he sabido valorar esta carta. Quizás no es que sea una carta muy buena, que sea una carta titular en un mazo que voy a hacer. Bueno, voy a construir un mazo que sea todopoderoso, que valga para todos los escenarios y tal. Pues muy bien, probablemente esta carta no la vaya a incluir en mi mazo. Ahora bien, si yo voy a jugar una partida en un escenario que yo sé que tiene enemigos con la amenaza muy alta, por el coste de 1, poder amortiguar 3, 4, 5 de voluntad, claro, me parece un buen cambio. Por solo un recurso, sumarme más 5 en esa ronda, jolín, o más 4, la verdad es que el cambio me parece, bueno, más que razonable, me parece muy bueno. Una carta que estoy llevando mucho en la partida de Sombras del Bosque Negro es la escolta de Edoras, que es, aunque sea un aliado, es una carta de un solo uso, que son, por 2 recursos, 4 de voluntad. Aquí el ratio, si sabemos que vamos a tener enemigos con una fuerza con un valor de amenaza bastante alto, me parece que el cambio es más que razonable. La siguiente carta es Rutas Secretas. Es un evento otra vez de coste 1 y con una acción muy similar a la astucia de Radagast que acabamos de ver, que dice, elige un lugar del área de preparación y hasta el final de la fase ese lugar no contribuye con su amenaza. De esta carta tengo que decir lo mismo que acabo de explicar con la astucia de Radagast, simplemente que esta es para lugares y esta es para enemigos. Lo que decimos, para un mazo titular, para jugar toda una campaña, veo complicado que yo incluya esta carta, pero sí que es verdad que si yo voy a jugar un escenario que sé que tiene lugares con costes de amenaza muy altos, es que la voy a llevar casi seguro. Porque además, creo que Rutas Secretas es ligeramente mejor que la astucia de Radagast porque los enemigos, tarde o temprano, se van a acabar enfrentando a mí. Entonces, veo más improbable la situación de que tenga esa carta en la mano y me salga en la carta de encuentros, en el mazo de encuentros, una carta de enemigo con la amenaza alta. Sin embargo, los lugares no se van de allí hasta que yo no los explore proactivamente. Entonces, normalmente, al menos por mi manera de jugar, los lugares se suelen atascar más en el área de preparación que los enemigos que al final, tarde o temprano, se te acaban enfrentando. Pero bueno, son muy similares.
Una cosa que hay que tener cuidado cuando jugamos estas... A ver, cuidado, no es cuidado porque no pasa nada, pero si nosotros vamos a jugar esta carta porque en el área de preparación tenemos a un bicharraco, por ejemplo, de un bicharraco de amenaza 4 o un lugar de amenaza 5. De todas maneras, esperados a jugarla después de revelar las cartas del mazo de encuentro. Entre revelar las cartas del mazo de encuentros y hacer el recuento de amenaza contra voluntad, tenemos una ventana de acción. Os digo que os esperéis porque igual hay un enemigo de amenaza 4 y dices, vale, voy a jugar la astucia de Radagast para quitarme de este bicharraco de aquí cuanto antes la amenaza. La usas, luego sacas una carta del mazo de encuentros y resulta que ese enemigo tiene todavía más amenaza. Y ya has jugado la astucia de Radagast. Es una manera de optimizar los recursos. Lo mismo aplica con los lugares, así que ya sabéis, esperad a revelar las cartas de encuentro antes de jugar estas cartas. El siguiente evento de saber de la caja básica es la búsqueda de Gandalf. Es un evento con un coste X y dice acción. Mira las X cartas superiores del mazo de cualquier jugador. Añade una de esas cartas a la mano de su propietario y devuelve el resto a la parte superior del mazo en cualquier orden. A mí ya sabéis que soy una persona que me gusta verle algo bueno a todas las cartas. Y además si tiene el nombre de Gandalf y tiene una ilustración bastante chula de Gandalf. Pero para mí esta carta es morralla. ¿Por qué? Porque con un coste 1 es simplemente pago 1 para robar otra carta. Ya para eso no hubiese puesto la búsqueda de Gandalf. Que sí, que podemos decir, bueno, lo que yo quiero es ir ciclando el mazo, es decir, ir robando y robando hasta encontrar la carta que yo quiero. Pero, jolín, es que me parece de un sobrecoste. Por ejemplo, pongamos que ponemos 3 recursos. Vale, robas una carta y encima pones 2 en cualquier orden. Ya, pero es un coste de 3. Por un coste de 3 teníamos la riqueza de Lorien, que encima me quedo las 3 cartas. Es que ya no es que las coloque con los orden, es que ya son lo mío. Entonces, el coste de carta, o sea, el ratio de coste y carta es una carta por recurso. Aquí, aunque las ordene como yo quiera, es que el coste es peor por definición. Entonces, claro, me viene en la caja básica, vienen seguidas, o prácticamente seguidas, es que, claro, me cuesta mucho poner la búsqueda de Gandalf por la riqueza de Lorien. Que podría decirte alguna circunstancia muy especial, tipo, tengo un Senescal de Gondor desde el principio de la partida, me sobran 20 recursos, entonces puedo ordenar... Sí, puede ser, pero si en una partida te sobran 20 recursos, es que es una partida ganada, básicamente. Además sería muy al final de la partida, porque aunque tú tengas un Senescal de Gondor en las primeras rondas, sus recursos los vas a ir jugando. Entonces, no lo sé. Igual hay algún uso que se me está pasando por alto, pero yo no le sé ver virtud a esta carta. De hecho, me parece de la peor morralla de la caja básica. Ahí está ahí, con Brock Puño y Hierro, ahí. Y por último, tenemos la hospitalidad de Beorn. Es un evento de coste 5 y dice acción. Elige un jugador. Cura todo el daño de todos los héroes controlados por ese jugador. A mí me parece el evento de sobrecoste de la esfera de saber. Ya hemos visto que todas las esferas tienen uno de estos. La acción no está mal, la acción es una buena acción, curar todo el daño de todos los héroes, está bien. ¿Qué le veo? Pues que es muy caro. Primero porque la esfera de saber, 5 recursos es demasiado. Ya hemos hablado que nos cuesta mucho generar recursos en esta esfera, pues tener que gastar 5 para eso me parece demasiado. Y encima, también en esta esfera, tenemos mejores cartas de curación que esta. Entonces, pagar 5 por esta, pudiendo jugar por 3 la hija de Nimrodel, y luego con esos 2 recursos puedo jugar un enano, puedo jugar a Gleowine, puedo jugar a Genamars. Es que, claro, porque, mira, si fuese al menos todos los personajes controlados por ese jugador, podría haber mesas y en esas partidas que tenemos, yo qué sé, 6, 7 aliados más los héroes, pues mira, poder curar todo eso, pues sí que sería una carta más usable. O en multijugador, si fuese curar todos los héroes de todos los jugadores, pues mira, todavía tendría un qué. Pero haciendo números rápidos, pongamos que llevo el máximo de héroes, que son 3. Los 3 héroes que llevo tienen 5 puntos de golpe, que ya me parece poco razonable porque los héroes de 5 puntos de golpe tienen la amenaza muy alta. Y estar en la circunstancia de que tengo a los 3 héroes con 4 puntos de golpe cada uno, a lo sumo voy a curar 12 puntos de daño. O sea que no es tanto por 5 recursos. Y encima estamos en uno de los casos más límites y más usable de esta carta. Y que luego tenga, o sea, que tenga los héroes tan jodidos, pero que tenga 5 recursos. Porque encima probablemente si tengo 5 héroes, ahí tengo 3 héroes de 5 puntos de golpe, uno de ellos será Glorfindel. Y no voy a arriesgar nunca tanto para llevar a todos los héroes tiesos, temblando. No.
A ver, lo de siempre, le queremos ver buenas cosas a las cartas, tiene una habilidad buena, pero me parece un coste demasiado alto. Seguro que en el mazo adecuado y en el escenario adecuado, esta sí que le veo que puede ser una carta útil. Pero así de mazo normal no la veo. No la veo. Venga, pues pasamos con las vinculadas de la esfera de saber. La primera es la trampa del bosque. Es una trampa de coste 3 y dice, vincula esta carta a un enemigo enfrentado con un jugador. El enemigo vinculado no puede atacar. Nos puede parecer una carta costosa para su efecto, pero cuando estamos jugando la partida nos damos cuenta de lo buena que es en realidad. Obviamente esta carta vinculada no se la vamos a poner a un Mindundia, a un trasguito de nada, pero si nos sale un troll de las colinas, nos sale un bicharraco de esos que tienen puntos de victoria. Le vinculamos la trampa del bosque y ya está, y se acabó el problema. Se queda enfrentada a nosotras para siempre, pero no pasa nada, no nos hace nada. De hecho, Fantasy Flight Games se dio cuenta tarde del poder de esta carta, porque para la evasión de Dol Guldur teníamos el enemigo que era el Nazgul. Y ahora en el nuevo pone no puede tener cartas vinculadas, porque está evitando precisamente este truco. Se le pone la trampa del bosque al Nazgul y ya está, y se te acababa el problema. Y ya, para derrotarlo, lo ibas atacando poco a poco, o con el Gandalf le ibas haciendo esos 4 puntitos de daño y lo matabas, y no te daba ningún problema. Claro, con esto, es que fijaos el poder que tiene. Podemos anular los efectos, o sea, podemos anular a un enemigo, que probablemente ese pedazo de enemigo, que es la carta más dura del mazo de encuentros, por solo 3 recursos, la podemos anular para siempre, ya está. Se queda en el área de... Encima no cuenta ni su amenaza en el área de preparación, es que es maravillosa. Una cosa que quiero aclarar de las reglas es, alguna vez la he visto, pongamos el caso de que podemos vincular al Nazgûl de Dol Guldur la vinculada. Y dice, si el enemigo no ataca, ¿hay que vincular cartas de sombra? Sí, siempre. Si estamos jugando la partida, él tiene la carta vinculada. De todas maneras, nosotros le ponemos su carta de sombra. Simplemente que, como él no va a atacar, no se va a revelar la carta de sombra. Entonces, al final de la fase de combate, se cogen todas las cartas de sombra, hayan sido reveladas o no, y se llevan a descarte. Ya está, así de sencillo. Otra de las cosas que me gusta de la trampa del bosque. Tenemos la trampa del bosque y normalmente yo cuando la pongo ni me molesto en derrotar al enemigo. Pero por ejemplo, en la partida de la ribera de Atravesando el Anduin, te sale el troll de las colinas y sí que hay que derrotarlo. Entonces, tenemos la trampa del bosque vinculada al enemigo, lo acabamos derrotando y la trampa del bosque va a descartes. Pues antes hemos visto que si jugamos al herrero de Erebor, que lo hemos explicado antes, podemos recuperar esa trampa del bosque y volvérsela a vincular a otro enemigo distinto por si nos volviese a salir. Que por cierto, en la partida de la Ribera del Anduin hay 2 trolls de las colinas, así que iros con ojo. Hay una cosa más que hay que tener en cuenta con la trampa del bosque, y es que normalmente, en el curso normal de una partida, el primer ataque del enemigo nos lo vamos a tener que comer. ¿Por qué? Porque la trampa del bosque te dice que tienes que vincularle la carta a un enemigo que esté enfrentado a un jugador. No se la podemos vincular a un enemigo que esté en el área de preparación. Entonces, claro, la fase de enfrentamientos va justo antes de la fase de combate. Entonces, claro, tendremos que esperar a que el enemigo se enfrente a alguien, tendrá un primer ataque y ya luego en la siguiente ronda, en la fase de planificación, podremos vincularle la carta. Así que siempre, entre comillas, porque ahora veremos que hay algún truquito para mitigar este efecto, pero en condiciones normales siempre deberías recibir un golpe. Por suerte, tenemos cartas que nos van a ayudar a no recibirlo. Si estamos jugando en un mazo en el que también tenemos la esfera de táctica, podemos usar la carta finta, que dice, acción de combate, elige un enemigo enfrentado con un jugador. Ese enemigo no puede atacar a ese jugador esta fase. Pues es perfecto. La ronda en la que se me enfrenta el enemigo, uso la finta, esa ronda el enemigo no ataca y ya en la siguiente fase de planificación podemos usar la trampa del bosque. Otro de los trucos para no recibir ese primer ataque del enemigo es el combo del hijo del Arnor. No voy a poner también el ataque furtivo porque ya lo conocemos de sobra, pero en la fase de combate, una vez ya nos hayan atacado todos los enemigos y queremos atacar nosotros, jugamos con el ataque furtivo al hijo del Arnor, que dice... Perdón, el hijo de Arnor, porque Arnor es una reacción y no un río, que eso me lo corrigieron en uno de los comentarios y lo agradezco, de verdad, porque el lore de tal me encanta. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos hablando. Dice, respuesta. Después de que el hijo del Arnor entre en juego, elige una carta de enemigo del área de preparación o que esté enfrentada actualmente con otro jugador.
enfréntate a ese enemigo. Claro, yo esto lo puedo hacer en la fase de combate. Una vez ya han atacado los enemigos y me toca a mí atacarlos a ellos, y cojo del área de preparación y me enfrento a ese enemigo. Entonces, ese enemigo, esa ronda, ya no ataca y ya en la siguiente fase de planificación ya puedo jugar la trampa del bosque. La siguiente carta vinculada es el conocimiento sombrío. Tiene un coste de 1 y dice: vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe -1 de voluntad. Respuesta: agota conocimiento sombrío para mirar una carta de sombra que acabe de ser adjudicada a un enemigo que te esté atacando. Esta carta tiene bastantes detractores, pero a mí esta carta me gusta mucho. Tiene un coste muy barato, no es único el conocimiento sombrío, lo que podríamos tener varios conocimientos sombrío sobre un mismo héroe, o sobre diferentes héroes también, pero no tiene sentido por ese -1 de voluntad. Pero por ejemplo, yo tengo a Denethor. Es el prototipo de héroe que nunca va a ir a la misión, porque o lo voy a usar para defender o lo voy a usar para su habilidad. A misión no va a ir. Entonces, ya me da lo mismo vincularle un conocimiento sombrío y ponerlo en 0 de voluntad que vincularle 3 y que se quede en 0 también, porque no puede tener negativo. Se queda en 0. Luego es verdad que si tengo un efecto que le da +1 de voluntad, pero tengo -2, se vuelve a quedar en 0. Pero ya me da igual tener 1 que 80. Entonces, el coste de que tenga -1 de voluntad me da bastante igual. Porque de hecho, Denethor sería igual de bueno si tuviese aquí un 0. Y encima te dice: respuesta: agota conocimiento sombrío para mirar una carta de sombra que acabe de ser adjudicada a un enemigo que te esté atacando. ¿Qué significa esto? Yo puedo mirar una carta de sombra y no hace falta que el personaje defensor sea el personaje vinculado. O sea, yo puedo tener a Denethor con el conocimiento sombrío, tengo a los enemigos, les regalo una carta de sombra y uso el conocimiento sombrío, agoto el conocimiento sombrío, no agoto a Denethor, agoto a la vinculada y miro la carta de sombra de ese enemigo. Entonces, me da un control de las cartas de sombra total. ¿Para qué me puede ir bien este control? Por ejemplo, en todos los mazos en los que no vamos a declarar defensores. Hay muchos efectos de sombra que ya son duros de por sí, y si encima el ataque no tiene defensores, encima el efecto es todavía más devastador. Entonces tengo un enemigo enfrentado a mí, le pongo una carta de sombra, uso el conocimiento sombrío, miro la sombra. No tiene efecto de sombra. Vale, pues perfecto. No lo defiendo y encima le pongo los puntos de daño a Gloin, le pongo 2 de daño, cojo 2 recursos y soy el amo. O le pongo +2 de daño, se los pongo a Gimli y lo convierto en una bestia parda. Pues genial. Que veo que el efecto de sombra va a ser muy duro. Pues nada, pues entonces sí que declaro defensor, claro, porque si no voy a pillar. ¿Vale? ¿Le veis el truco a esto? Y encima, si solo tengo una, o sea, si tengo más de una, claro, puedo ver todas las sombras. Y si pongamos que demos la carta del golpe apresurado, ese evento de espíritu de coste 1 que me permite cancelar la sombra, me permite al menos elegir qué carta de sombra de las 3, si las hubiera, cancelar. A mí es una carta que me gusta mucho y te da muchísimo control. También es verdad que luego en futuras ediciones imprimieron una carta que es un poco mejor que esta, entonces perdió bastante popularidad. Pero al menos tal y como tenemos el juego ahora y con la construcción de mazo de recibir daño a cambio de beneficio, los de Gloin y Gimli, creo que ya combinan súper bien. Pero aunque no lleves ese tipo de mazo, simplemente por tener el control de las cartas de sombra y decidir qué defiendes y qué no, o qué cancelas y qué no, ya me parece una ventaja y un control buenísimo. La siguiente carta vinculada es el Protector de Lorien. Es una carta vinculada de coste 1 y dice: vincula esta carta a un héroe. Acción: descarta una carta de tu mano para darle +1 de defensa o +1 de voluntad hasta el final de la fase al héroe vinculado. Límite de 3 veces por fase. Lo primero de todo, la ilustración me gusta muchísimo y encima es una carta muy buena. Es la versión mejorada de la habilidad de Éowyn. ¿Vale? Si las comparamos un poquito, te dice: descarta una carta de tu mano para darle a Éowyn +1 de voluntad hasta el final de la fase. Cada jugador puede activar este efecto una vez por ronda. Aquí ya tenemos que el límite es de 3 veces, así que ya es mejor. Si es multijugador, es verdad que aquí podríamos dar hasta +4 de voluntad y aquí podríamos dar 3 veces, porque es límite de 3 veces por todos los jugadores. Pero bueno, también que se dé con 4 jugadores y que todo el mundo descarte. De todas maneras, fijaos que no se solapan. Es decir, tú puedes tener a Éowyn con el Protector de Lorien y ya tener hasta +4 de voluntad de la fase de misión descartando cartas de la mano, que precisamente estamos en la esfera de saber que nos es sencillo robar cartas y poder tener abundancia.
Esta habilidad, además, a mí me parece buena porque le damos un uso a todas esas cartas que estén un poco atascadas en la mano, que no podamos jugar porque ya hay una carta única con su nombre, o porque es muy cara y no tenemos recursos, o que por el contexto de la partida no nos sirva de nada. Pues al menos esas cartas, digamos entre comillas, muertas, las podemos jugar. También todos estos combos que necesitan un descarte, como el que hemos visto antes con el resistir y luchar, que me descarto un aliado de la mano que no podría jugar por las esferas de influencia de mis héroes. Por ejemplo, si estoy jugando Saber y Espíritu, podría descartarme un un aliado de táctica y con el evento poderlo jugar. Hay una sutil diferencia también con Eowyn, que aquí si os fijáis el límite es de 3 veces por fase, mientras que el límite de Eowyn es por ronda. Claro, esto nos dice que podemos descartar 3 cartas de la mano para darle en la fase de misión 3 de voluntad y luego ya en la fase de combate puedo descartarme otras 3 cartas para darle más 3 de defensa. Otra cosa que también hay que tener en cuenta con el protector del Orien, y ya os prometo que es la última. De la misma manera que decíamos con Eowyn, que hay que descartar las cartas de la mano una vez hayamos revelado la carta del mazo de encuentros en la fase de misión, para ver si me conviene o no empezar a descartar cartas, podemos hacer lo mismo con la protector del Orien en el momento de la defensa. Me enfrento a un enemigo, se enfrenta a un enemigo, me va a atacar, lo declaro al aliado como defensor y... al héroe como defensor, que eso se puede vincular a héroes. Declaro al héroe como defensor, pero todavía no gasto ninguna carta de mi mano hasta que no vea la carta de sombra. Cuando se revela la carta de sombra, tengo una ventana de acción antes de calcular el daño total en la que puedo descartar entonces cartas de mi mano y defenderme del ataque. A mí es una carta que me parece muy buena, me parece una ilustración que es muy bonita y encima creo que temáticamente tiene su gracia, ¿no? Que tienes que pagarle al protector de DeLorean para que te ayude, gastando cartas de la mano. No sé, la verdad es que me gusta mucho. Y por fin, por último, ya os dejo de dar la paliza, ya es la última carta vinculada de saber, la última carta de saber y hay la última carta de todos los análisis de esta serie. El instinto de supervivencia. Es una carta vinculada de coste 3 y dice, vincula esta carta a un personaje. Acción. Agota instinto de supervivencia para curar 2 puntos de daño al personaje vinculado. No es una mala carta, es una buena carta de curación. ¿Qué nos sale en la cabeza? ¿Qué nos viene a la cabeza? Pues la hija de Nimrodel, ¿vale? Vamos a ver las ventajas y desventajas que tienen una respecto a la otra. ¿Qué tiene bueno el instinto de supervivencia? ¿Qué dice que vincules esta carta a un personaje? Lo que significa que también se la podemos vincular a aliados. A cambio, la hija de Nimrodel solo puede curarle los puntos de daño a los héroes. La acción es la misma, agota instinto de supervivencia y aquí agota la hija de Nimrodel para curar 2 puntos de daño al personaje. ¿Qué tiene malo el instinto de supervivencia? Que solo podremos curar al personaje al que esté vinculado, mientras que la hija de Nimrodel tiene más la flexibilidad para curar a cualquiera, ya no de mis héroes, sino de cualquier héroe de la mesa. Además, otra ventaja que le veo a la hija de Nimrodel respecto al instinto de supervivencia es que si no tengo que curar ningún punto de golpe, puedo encima llevarla a la fase de misión y sumar un puntito, que aunque no sea mucho, pues bienvenido es. Con esta, sin embargo, o cura al personaje que está vinculado o no hace nada. Claro, la veo menos versátil y más limitada. Entonces, así en general, ¿qué carta de curación me gusta entonces? ¿Cuál me quedo? ¿La hija de Nimrodel o el instinto de supervivencia? Para un mazo así estándar, que no sé qué va a venir, yo diría que la hija de Nimrodel es una carta más polivalente. Pero también os tengo que decir otra cosa. Creo que el mazo de encuentros tiene muchas más cartas para liquidarte a la hija de Nimrodel que para dejarte sin el instinto de supervivencia. Que sí, que es verdad que hay cartas que te quitan cartas vinculadas. De hecho, en el canal nos lo hicieron y nos hicieron polvo. Pero bueno, creo que el mazo de encuentros es más probable que te mate a la hija de Nimrodel que te haga perder el instinto de supervivencia. Y otra cosa que, para mazos que sean más especializados, y esto es un uso que creo que le podremos dar, es, seguramente habrá escenarios que nos darán el control de algún objetivo que sea una carta de aliado. Pues podríamos vincularle el instinto de supervivencia. Normalmente ese aliado, como por ejemplo Mendor, nos van a decir, bueno, si ese aliado muere, se acaba la partida. Pues ponerle el instinto de supervivencia a ese aliado que no puede morir nos da cierta garantía, nos da cierto seguro, lo más que garantías es un seguro de que la partida no se va a acabar por ahí, porque a la mínima que empiece a pillar daño, pues lo curamos y listo. Depende mucho del contexto. Si tengo que quedarme con una, elijo a la hija de Nimrodel, pero eso no significa que el instinto de supervivencia me parezca una mala carta, al contrario, me parece una carta muy buena.
Pues hasta aquí llega el vídeo y hasta aquí llega el análisis de la caja básica revisada. Hemos visto todas las cartas. La última que me faltaría es hablar directamente de Gandalf, pero ya lo hemos mencionado muchísimas veces. Si tenéis dudas, pues Gandalf es buenísimo y lo tenéis que llevar 3 copias del mazo. Ya le hemos dicho esto además muchas veces. Espero que os sirva, espero que os ayude en el tema de construcción de mazos de conocer todas las cartas, porque eso es una de las cosas que son necesarias en la construcción de mazos y que supongo que a los principiantes les da más pereza porque, claro, son muchas cartas. Pero bueno, también es verdad que si tenéis la idea de más o menos qué es lo que hace la esfera de influencia, si yo tengo una idea de un mazo que sea un mazo de combate, pues no hace falta que lea todas las cartas de saber, ya sé de qué rollo van, no hace falta que me lo prepare. ¿Qué más? Quería hacer un vídeo también de construcción de mazos. El problema que tengo es que al tener solo la caja básica tenemos muy pocas opciones de construcción. O sea, al final hay muchas veces que pongo una carta en el mazo porque tengo que poner algo, porque llevo 44, tengo 6 huecos y tengo que rellenar. Que sí, que podemos pensarlo bien, pero bueno, es mejor cuando tenemos más opciones de construcción. De todas maneras, si os parece bien, sí que voy a hacer un vídeo más para principiantes. Si ya lleváis un tiempo en este juego, pues no creo que diga nada que ya no sepáis, pero para hacer los primeros pasos de construcción y superar esa barrera que haga que os atreváis a hacer el mazo de jugador, porque muchas veces lo que estoy viendo es que la gente no se cree como suficientemente buena para hacerlo, y al contrario, esto es cuestión de probarlo e irlo mejorando con el tiempo. Ya está, no os doy más la paliza. Espero que os haya gustado, porque he visto que os están gustando bastantes vídeos en el análisis, así que habrá más en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.